Veamos, esto es, ¿qué son los demonios y la disformidad? Demonología básica de Warhammer 40.000 del querido perrito Leo. Veamos qué tal. A lo largo de este canal te he contado prácticamente todo lo básico que debes saber sobre Warhammer 40.000. Has conocido la historia del Imperio, relatos sobre héroes que luchan contra los mayores horrores de la galaxia, así como miles de historias más en este oscuro universo. Pero aún nos queda un punto muy importante por abordar. No hablamos de los Wag orcos arrasando con mundos por doquier, las dinastías necronas desintegrando sistemas enteros o miles de amenazas más. Estamos hablando del más antiguo enemigo de la humanidad, uno que siempre nos ha estado acechando, hablándonos de un Ay no, qué pena, Lucy. Ay no, qué concepto dolor. mucho más Oye, mil nanáis por tu amigo por lo que tiene que pasar, de verdad. Ni me imagino cuando yo tenga que estar en ese lugar. Ay, qué horrible. Mil nanáis para él. viejo que nuestra especie y una fuerza más allá de la comprensión de las mentes mortales. Señoras y señores, hablamos del insondable caos, habitado por entidades que harían ver el infierno de cualquier mitología como un paseo en el parque. Las corrientes del caos arrojan sus horrores hacia la galaxia, corrompiendo todo a su paso. Los oscuros poderes ruinosos solo quieren una simple cosa, y esa es la dominación absoluta. Demonios, traidores, herejes, y estos sirven fielmente la voluntad de los dioses del caos como perros obedientes hacia sus maestros, sembrando la perdición entre los reinos del hombre, arrastrándonos más y más hacia un abismo sin retorno. El caos es infatigable, indetenible, y nunca cesará en su cruzada de conquista por las almas de los seres vivos. No, hasta que todos caigan al suelo en señal de reverencia ante los señores de la disformidad. Las fuerzas del caos han sido las responsables de varios de los hechos más catastróficos de la galaxia, siendo la más notable, claro, la herejía de Horus, y en eventos más recientes como la apertura de la Cicatrix Maledictum. Que separó la Vía Láctea en Ahora dos. los siervos de los poderes ruinosos vagan por toda la galaxia para atormentar a sus habitantes y sumarlos en sus filas. Ellos ofrecen algo muchísimo peor que la muerte, la condenación eterna del alma inmortal. Ese es el caos. El día de hoy, este perrito en tamcinta penchoncho te explicará lo básico que debes saber sobre los poderes ruinosos, junto con lo básico de la disformidad, el reino de las almas y cómo funciona. Ya en otro momento le dedicaremos un video a esta dimensión en separado, pues es muchísimo más compleja de lo que puedes llegar a creer. Hoy me centraré en dar unas buenas clases sobre demonología que nunca vienen Sí, Leo gordito, perrito penchoncho. mal. Estos penchonchos y penchonchas es la historia del caos. Pero antes de iniciar, déjame hablarte del patrocinador de este video, World of. Bueno, como siempre, vamos a dejar los patrocinadores de Leo o del VTuber o YouTuber que estemos viendo porque corresponde, hay que hacerlo. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Warship. Oh no, resulta que el infierno existe y los demonios son fanáticos de One Piece, así que se volvieron piratas. Pero no tienes experiencia naval. No te preocupes, pues World of Warship está aquí para salvarte. Estamos hablando de un shooter naval para PC completamente gratuito que te enseñará a controlar tu propio barco con unos graficazos más reales que la realidad. Demonios son reales y les gusta ser piratas porque se vieron One Piece. Wow, Leo. Wow, qué manera de introducir tu tema con el auspicio. Wow. Misma. Ponte tras los mandos de un poderoso acorazado, terribles destructores, grandes portaaviones y los siempre efectivos cruceros. Pero si siempre fuiste un sas de corazón, amarás los submarinos. Millones de personas se lanzan a la mar en más de 40 mapas distintos. Disfruta de estas gloriosas partidas de 12 versus 12. Todo mientras cada mes recibes nuevo contenido, barcos, mapas, cosméticos, inclusive su colaboración con Warhammer 40.000. Así es, tú puedes ser el martillo de guerra 40.000 en World of Warship. Lo de consola no teman, pues también está disponible para ustedes. Todos los que usen mi link en la descripción tendrán un bono de inicio tan grande como el corazón de este juego. Muchas gracias a World of Warship por patrocinar este video. Para poder comprender de mejor Espero algún día tener manera patrocinadores. cómo funciona la demonología en este universo, tenemos que aclarar antes qué es la disformidad.
Verás, en Warhammer 40.000 la realidad se divide en dos planos dimensionales distintos conectados entre sí, por lo menos dos de los más conocidos. Es mucho más complejo que eso, pero no estamos aquí para hablar del tema. Concéntrate, por ahora, dos importantes. El primero de todos es el mundo material, es decir, nuestra dimensión donde existen cosas como el tiempo, la materia y ese tipo de tonterías. Y el segundo es la dimensión paralela opuesta a nuestro plano existencial llamada Immaterium, aunque también puedes encontrarlo con nombres tales como la disformidad, el empíreo, el éter, el warp, el océano de almas y más comúnmente los reinos del caos. Aunque este último no es del todo cierto, pero ya lo veremos más adelante. Imagina una realidad conformada únicamente de energía, un reino de fuerzas etéreas que convergen como un gran océano que agita sus olas constantemente en todas direcciones. Esa sería la forma menos enloquecedora y más práctica de describir el Immaterium. Pero, ¿exactamente qué es este lugar? Bueno, no estamos seguros de cómo fue creado, si fue creado para iniciar o es algo que ha existido antes incluso del nacimiento del cosmos. Algunos creen que fue creado por nosotros, los simples mortales, al momento de surgir la primera criatura consciente. Verás, todos los seres vivos, ya sean grandes o pequeños, humanos, orcos, Oye, disculpen, lo, esto ya se viene complejo. Siento que va a ser muy enredado el video. Eldar, incluso tiránidos, están atados de una forma u otra a la diformidad con lazos psíquicos invisibles. Este lazo permite que su energía fluya hacia nosotros, brindándonos lo que muchos llaman románticamente un alma. Y al morir, esta alma regresará al Immaterium. Pero también permite que los pensamientos de cada habitante de este universo, cada una de sus emociones y deseos más primitivos, se reflejen en la disformidad, manifestándose como energía pura. Es un flujo constante en ambas direcciones. Normalmente esta energía es arrastrada por las corrientes de la disformidad y termina desapareciendo en la nada, por lo que no es peligrosa, pero existen ocasiones en las cuales un pensamiento o emoción perdura en un gran número de seres vivos por un largo periodo de tiempo. No tiene que ser un pensamiento consciente, especialmente aquellos que tengas de manera inconsciente son los que suelen tener más poder. Cuando esto pasa, comienza a aglomerarse para, en algún punto, formar un nuevo ser. Las emociones más básicas como el amor, Ya. la tristeza o la felicidad son capaces de mantenerse estables lo suficiente para alcanzar una conciencia, convirtiéndose en seres disformes. Se los conoce con diferentes nombres, pero los no nacidos es uno de los más comunes. Por lo que sí, el Immaterium es capaz de albergar criaturas benévolas y positivas, a diferencia de lo que el Imperio puede llegar a predicar, pues aquí es donde se reúnen todos los pensamientos, todos, sin discriminar. Por desgracia, a medida que la vida fue haciéndose más común en la galaxia, también lo fue haciéndose los pensamientos que afectaron a la disformidad de manera negativa, existiendo elementos tan básicos, tan universales, que por muy raro o diferente que sean las especies, todos terminan, ya sabes, sintiéndolo. Estos pensamientos y Odio, ira, emociones se venganza. aglomeraron de una forma tan brutal durante tanto tiempo que crearon a seres infinitamente superiores, los llamados dioses del caos. Ellos nacieron de nosotros. Y que su título no te confunda. A pesar de que son seres de un poder simplemente imposible de entender para la mente humana, habitando en un reino de pura energía y sin estar atados a las leyes del tiempo o el espacio, en realidad no son dioses per se. Entonces, ¿qué es la diferencia de un dios No per se? crearon nada en el universo, son un producto de él. Si bien forman parte de los aspectos más Ah, básicos de la psique mortal, su existencia no es vital para el continuo funcionamiento de la realidad, tanto en el plano físico como en la propia disformidad. El rango dioses fue algo otorgado por ellos mismos para engañar a los mortales, pues al ser criaturas nacidas de una emoción, mientras ésta sea más predominante, más poder obtienen. Los mortales no fueron creados por los dioses, sino viceversa, y algunos incluso han logrado usar esto como un arma, como fue el caso de los Aeldari, los cuales crearon todo un panteón de dioses benevolentes en la disformidad para ayudarlos durante sus primeros días. O el caso de los no. dioses Orco, Gorko y Morko, quienes se creen fueron creados por el colectivo orcoide, los cuales debían decir que pues, oye, todos tienen dioses, así que seguramente nosotros también. De nuevo, se cree, con estos dos últimos la cosa es bastante rara. En fin, como te dije, esta dimensión es compleja, complicada y rara. Aquí no existe ni... Leo, quedó claro los primeros 2 minutos de que era rara.
mayúscula y en rojito en Todo rara. tipo de ley como en el mundo material. Tiempo, espacio son conceptos simplemente inexistentes. Por ejemplo, el paso del tiempo se experimenta de una manera algo particular en los reinos disformes, pues este no fluye de manera lineal, sino que directamente no existe. Al ingresar, estarás a merced del flujo constante y caótico de energía. Por eso, al emerger, muchas personas afirman haber estado allí tan solo un parpadeo, solo para ver con horror cómo han transcurrido miles de años, o lo contrario, afirmar haber luchado contra demonios durante millones de años, solo para haber emergido pocos segundos después de haber ingresado. Esto es tan extremo que algunos incluso han sido capaces de llevar a cabo saltos temporales descontrolados, emergiendo horas antes de haber ingresado al portal, logrando observarse a sí mismo en una paradoja solo posible gracias a las inexistentes leyes de la disformidad. Descrito Haciendo la paradoja del abuelo y destruyendo el como una universo. ¡Wow! tormenta de colores y sensaciones, los reinos disformes son siempre cambiantes, alterando sus formas constantemente de tal manera que es imposible medir sus proporciones. Sería tonto intentar trazar un mapa de este lugar, pues siempre está en cambio constante. Pero al contrario de la imagen que tienes en tu cabeza ahora mismo, la disformidad no siempre fue ese reino de pesadilla y horrores sin fin que todos conocemos. Antiguamente este era un reino armonioso que fluía como un mar en calma. Esto fue durante los primeros días del universo, cuando las razas mortales eran jóvenes y si bien tenían enfrentamientos por aquí por allá y deseos y todo lo demás, no era tan extremo ni tan vasto como se vería después, y ese después sería marcado con la llamada Guerra en el Cielo. Ah, la guerra de los necrones contra los Eldar, los Krors y las ranitas gorditas espaciales. El enfrentamiento cataclísmico rompe galaxias, destroza dimensiones, que fue la guerra entre los ancestrales y los necrones. Tantos mundos fueron arrasados, Ancestrales se tantos llamaban. imperios desaparecieron, que a día de hoy somos incapaces de comprender la gran magnitud que supuso la guerra. Pocas veces la realidad estuvo tan cerca de desaparecer como durante este conflicto, e incluso ahora, en los momentos más oscuros del milenio 42, los necrones afirman que el nivel de destrucción, muerte y armas apocalípticas del conflicto actual no le llega ni a los talones de lo que se vio durante la Guerra Celestial. El conflicto fue Weón. tan grande que no solo hizo arder la galaxia de forma literal, también sacudió los pilares mismos de la disformidad, agitando sus aguas con los pensamientos de muerte, miedo, odio y tristeza de incontables criaturas. Sería el dolor, miedo y miseria de estos seres vivos quienes crearían un torbellino perfecto en la disformidad, hecho de energías oscuras que alborotarían las mareas del reino etéreo hasta volverlas un mar embravecido. Un Oh, la pandemonio que wea. rugía y gritaba mientras el mundo físico era arrasado por la ira de lo que únicamente podemos describir como dioses. En la agitación de las olas disformes, forjados por las emociones negativas, serían estas primeras ideas las que darían forma a lo que conocemos como los demonios. Y estos traerían una nueva era de oscuridad hacia los reinos mortales. Pero no vendrían solos, pues con la apertura de los primeros portales disformes también emergieron otras criaturas, los llamados esclavizadores. Verás, no solo de demonios vive el inmaterio. A pesar de toda la lógica, una flora y fauna especial ha sido capaz de surgir de este lugar, que no tiene absolutamente nada que ver con los dioses oscuros. Son creaciones Ya. 100% del inmaterio, ajena completamente a cualquier fuerza externa. Aunque los xenobiólogos del imperio aún no están del todo seguros de eso, si es que estas criaturas se formaron en el Inmaterium y luego lograron una forma de viajar entre dimensiones a voluntad, como sería el caso de las llamadas ballenas del vacío, quienes nadan entre el plano físico y el disforme, o si es que alguna especie logró evolucionar hasta el punto que le permite viajar entre dimensiones, ya sea mediante una exposición Ay, weón. Me encanta que Leo ocupe segmentos de American Dad para sus constante de videos. energías disformes en su mundo o alguna especie de suerte genética desquiciada. Sea como sea, estas criaturas habitan la disformidad alimentándose de su infinito flujo de energía. Pero al ser extraídas de su hábitat, sus capacidades innatas se convierten en un absoluto peligro para los seres vivos, como era el caso de los llamados esclavizadores.
Estas aberraciones lovecraftianas eran depredadores que se alimentaban de las energías psíquicas, y como todo ser vivo genera aunque sea una pequeña cantidad de Ya. esta energía, gracias a su conexión a la deformidad, pues se convirtieron en sus presas. Principalmente lo fueron los ancestrales, quienes eran los psíquicos más poderosos de ese entonces. De una manera repugnante se abrieron paso entre la delgada línea que separa el mundo material de los reinos disformes. Entonces se adentraron a la fuente de los pensamientos que habían rastreado y lo usaron como un nexo para venir hacia nuestro mundo. Solo ponte en lugar de los integrantes de la guerra en el cielo cuando vieron que repentinamente la cabeza de sus soldados estallaban y de ellas aparecían medusas mutantes adimensionales. La plaga de estos seres disformes se esparciría por toda la galaxia y harían honor a su nombre. Oh, Los weón. esclavizadores controlaban a los seres vivientes como meras marionetas, lobotomizándolos hasta volverlos meros Pero esto es lo que está mostrando ahora es de cangrejos D&D. vacíos, creando todo un ejército de zombies psíquicos que agregaban más miembros a sus hordas. Ellos causarían un terrible estrago entre los ancestrales. Por suerte para la galaxia, estas cosas serían derrotadas aunque no aniquiladas. Los escasos especímenes que aún quedan aún vida se refugian por toda la galaxia esperando nuevas presas que consumir. La propia existencia de los esclavizadores era solo una prueba de la gran oscuridad que podía emerger de lo que antaño fue un océano tranquilo. Los milenios pasarían y lentamente más pensamientos se sumaron al torbellino oscuro del Inmaterion. A medida que la realidad cambiaba, también lo hacía la disformidad. Si van ligadas de la mano, cambian los pensamientos o se vuelven más fuertes y pasa lo mismo allá. La ruina y las guerras azotaron los reinos mortales, haciendo que surja una nueva energía en los reinos inmateriales. Sería esta fuerza de poder absoluta sin ningún tipo de control u orden lo que terminaría rigiendo gran parte de la disformidad. El caos había nacido. Bueno, nacido, no del todo. Como no existe el tiempo en este lugar, este simplemente se manifestó de manera completa, pero la verdad es que siempre estuvo allí, siempre estuvo destinado a ser. Pero, ¿exactamente qué es el caos, Leo? Bueno, como mencioné antes, el caos no es más que la fuerza engendrada por los deseos más profundos de nosotros los mortales, nuestras emociones, nuestra Oye, yo ocupa Frollo para esta cuestión de los deseos. Que verdadera conche su naturaleza lo cual madre. nacería en la deformidad como un Porque al final este weón, perdón por interrumpir, pero este weón en la película del jorobado de Notre Dame busca a Esmeralda solamente porque el weón siente atracción sexual hacia ella, quiere poseerla. Y el weón no es capaz de admitirlo, dice que no, que está embrujado. Pero el weón quiere ocultar su atracción sexual en eso. Y la busca casi para... Si él no la puede poseer, la va a matar. Es un enfermo. diabólico reflejo de lo que somos. Por explicarlo de alguna manera, es mucho más complejo que eso, pero aquí estamos resumiendo. Aunque como puede ver, nosotros los humanos no hicimos más que heredar una deformidad destrozada. Pero, oye, uno no elige los terrenos del abuelo, ni siquiera la porción, así que... Sí, ella era menor de edad, Esmeralda era menor de edad, es como, oh, weón. Y lo peor de todo es que Frollo se sigue engañando a sí mismo que lo que hace está bien. A diferencia de la mayoría de los otros villanos de Disney, que ellos saben que son malos, Frollo piensa que está bien, que Dios lo ampara. Teníamos que trabajar con la porquería que teníamos entre manos. Aunque por suerte para la humanidad, realmente no éramos nada especial en un principio. Digo, sí, como toda criatura viviente teníamos una conexión disforme y por lo tanto los demonios podían vernos. Pero esta no era nada del otro mundo. Éramos una estrella más en el firmamento para los ojos demoníacos. Por lo que no nos atacaron especialmente o buscaron destruirnos más que al resto. Si algún demonio nos encontraba y le parecíamos entretenidos, pues se quedaba con nosotros a hacernos la vida un infierno. Aunque lo que sí hicieron sería moldear enormemente nuestra cultura y creencias sobre el más allá. Incluso fueron los responsables de los eventos paranormales registrados a lo largo y ancho de la historia, junto con todos los personajes sobrenaturales que la gente cree que existen. Ángeles, demonios, duendes, ogros, yokai, llámalos como quieras, todos ellos eran No. criaturas disformes. Pero ya veremos eso más a detalle en un video aparte. Quédate con la idea de que estos seres nos moldearon a nosotros y nosotros los moldeamos a ellos. Pero, ¿por qué la humanidad moldearía tanto la disformidad, Leo? ¿Por qué nuestra visión es la que se impone sobre el resto? Si existen tantas criaturas Sí, nos tienen en pa'l la hueveo. galaxia, ellos también debieron haber tenido voz y voto, ¿verdad? Bueno, existen múltiples factores. Desde el tiempo en el que surgimos, poco después de acabada la Guerra Celestial, muchas de las razas más poderosas habían desaparecido y los que quedaron atrás, como los Eldari, ya habían aprendido a no meterse del todo con la disformidad.
Sus poderosos imperios habían encontrado maneras de salir adelante sin tener que tocar esta cosa. Por otro lado, al igual que nosotros, muchas de las razas jóvenes estaban en sus primeros días, por lo que aquellos que nacieron con mayor potencial psíquico influyeron más. En el caso de los humanos, teníamos psíquicos de muy escaso nivel, incluso desde nuestros primeros días de la civilización, por lo que teníamos una ventaja en ese sentido. Cuando se volvió la raza dominante, su visión del caos se impuso sobre los demás, marcando su apariencia. Los números hacen la fuerza aquí, baby. Pero en sí, no está del todo claro. En fin, en total existen 4 entidades conocidas como los dioses del caos en la disformidad. Pero hay una quinta, creo, que es la imagen del dios del caos que tienen los Tau del bien supremo, que piensan que es una versión distorsionada del bien supremo que fue creada por culpa de haber admitido humanos en sus filas. Estos 4 dioses son los señores de su propio reino, siendo las encarnaciones de las emociones más básicas de la psique de los mortales. Así que prepara tu libro ocultista, porque voy a hablarte de los grandes señores más allá del velo, los poderes ruinosos en lo que se cree fue su orden, entre comillas, de nacimiento. Porque ya sabes cómo funciona Sería su orden de manifestación, más que de nacimiento. todo aquí. Comencemos con el más poderoso y viejo de todos. Corne, señor de la guerra, el dios de la sangre, la violencia y los cráneos. Se cree que Corne alcanzó la conciencia en algún punto entre el inicio de la Edad Media, marcando de esta forma el pistoletazo de salida de las sangrientas guerras que se verían en aquel entonces, junto con toda la crueldad como la Inquisición, los castigos, la persecución de brujas y todo el resto. Debido a que Tiene la sentido. guerra, el odio, la violencia, es algo omnipresente en la actualidad del milenio 42, Corne es el más poderoso de los dioses del caos. Por lo menos eso se suele decir. Todos los dioses de la guerra que han existido a lo largo de la historia no han sido más que diferentes interpretaciones de esta entidad. Su reino es un campo de batalla sin fin, con ríos de sangre y montañas de cráneos. Si te das cuenta, los demonios de Corne suelen seguir el arquetípico de los demonios de las religiones judeocristianas. Inclusive las otras religiones o doctrinas alrededor del mundo se ponían de acuerdo en que los demonios eran seres violentos, casi siempre asociados con el color rojo, amantes de la sangre y con grandes cuernos junto con terribles colmillos. Y ya sabes cómo funciona la disformidad. Si un gran grupo de personas creen que algo es así, pues será así. Por lo tanto, todos los demonios de Corne adoptaron estos atributos. Otra señal de que los mortales moldean a los dioses. El siguiente en surgir se cree que fue el dios Nurgle, señor de la muerte, la peste y la podredumbre. Se cree que ganó conciencia durante el inicio de la peste negra, marcando así una era de terribles enfermedades y epidemias que acabaron con millones. En la disformidad, Nurgle gobierna sobre un gigantesco pantano donde se cultiva y crecen todas las enfermedades conocidas en la galaxia. La forma que adopta a sus demonios es resultado del temor de los seres vivos al saber que después de morir solo serán cuerpos hinchados que servirán para alimentar a las peores alimañas. A nuestros ojos, es así como se ve la muerte. El tercero, recuerda, no es un orden exacto, se cree que fue el dios de la magia, el conocimiento y el destino, el gran Tzeentch, el cual ganó conciencia durante los primeros días del renacentismo, despertando intrigas políticas, luchas familiares y causando estragos con planes rebuscados para hacerse con el... Sí, es súper curioso que al final nosotros en base a las ideas les vamos dando esa forma a los demonios. Yo debo decir que yo juro demonio Oni de la disformidad y del plano Pil. Me siento inclinado por Papá Norler. De hecho, adoro. Mi príncipe demonio favorito es Mortarion. Se tenía que decir y se dijo. Poder. Tzeentch reclamó un espacio en la disformidad donde alzó un gigantesco castillo rodeado de laberintos imposibles lleno de espejos. Él puede ver todo el pasado, presente y observar los infinitos futuros, aunque nunca sabrá el real. También sus demonios son criaturas sin forma definida, monstruosidades incomprensibles, posiblemente moldeadas por la visión que plasmó autores como Howard Phillips Lovecraft sobre lo que son las bestias cósmicas que resguardan terribles secretos. Eso y los mucho pájaros, sentido. muchos pájaros. Yo creo, y este es mi fancanon, que se debe a los egipcios, los cuales tenían un dios pájaro, el cual era el señor de la sabiduría.
Y recuerda, Ra. todos los dioses de la sabiduría a lo largo de la historia son técnicamente Sinch, por lo tanto lo estarían sacando de aquí. El gran Tot sería como una de sus versiones Tot. primigenias. Así que, sí, pájaros. Antes de seguir, debo aclarar algo. A pesar de que estos dioses del caos ganaron conciencia durante estos momentos de la historia humana, su esencia e influencia ya estaba presente en la disformidad, por lo que ellos existían. Raro, pero recuerda que así funciona. Y segundo, ellos no fueron creados a partir de estos eventos, es decir, que no fue debido al inicio de la Edad Media que nació Corne, todo lo contrario. Sino que Corne influenció la Edad Media, pero el hecho de que estuviera en la Edad Media hizo que Corne tuviera conciencia. Fue su, entre comillas, nacimiento lo que desencadenó todo el tema. En el momento que, entre comillas, nació Corne, inició la Edad Media y sus batallas. Nurgle tuvo como regalo de nacimiento estas horribles plagas y lo mismo con Sinch, por lo que la humanidad, si bien contribuyó, no fue un factor determinante para su creación, pero sí sufrimos las consecuencias. Así que sigamos. Por último en nuestra lista tenemos al príncipe del exceso, Slaanesh, dios de las artes, la perfección, la belleza y el placer. Ahora, a diferencia Y mucho placer por todos del los resto, agujeros. Slaanesh es un caso especial. En el punto más álgico de la depravación del Imperio Eldari, estos crearían inconscientemente una deidad que encarnaría todo el deseo, pasión y lujuria de su pueblo, Slaanesh. Este dios no ofrecía conocimiento, fuerza o inmortalidad. Él es capaz de hacer realidad todas tus fantasías, los secretos más oscuros de tu corazón. Él hará que veas la realidad con otros ojos, nuevos colores, matices y sensaciones que desplegarán a tu alrededor el éxtasis absoluto. Pues Slaanesh es la liberación del espíritu, la destrucción de los tabúes, es el exceso en todos los sentidos. O sea que es quien hizo que la gente esté comprando dibujos de furro en pelota con grandes balls. Toda sensación debe ser llevada al extremo más alto posible. Si te preguntas por qué el nacimiento de Slaanesh causó tremenda devastación mientras que los otros dioses del caos no parecen haber dejado una huella tan grande en la galaxia, se cree que es debido a que los Aeldari eran una raza increíblemente psíquica, poderosamente psíquica, y por lo tanto esto hizo que el nacimiento de Slaanesh fuera uno extremadamente acelerado. En vez de venir de a poquitos con el resto naturalmente, lo de ella fue un boom en toda nuestra cara y ni siquiera se discutió. Fue un squid en nuestra Y cara. otra cosa, si te preguntas por qué los demonios de Slaanesh se ven así, bueno, es como nosotros asociamos el placer. Sí. Ahora, quizás te preguntes, Leo, ¿por qué solo existen 4 dioses del caos? ¿Es que acaso las otras emociones no consiguen el mismo nivel de poder? Bueno, para ser honesto, constantemente van naciendo pequeñas entidades en la diformidad conocida como los dioses menores. Seres que logran despertar un grado de conciencia, pero que su concepto nunca fue uno predominante. Por lo tanto, muchos de ellos son débiles o directamente desaparecen con el tiempo. Algunos son tan débiles que no pueden reclamar un espacio en la diformidad, siendo devorados por otros grandes depredadores. Un destino cruel, pero es lo que tienen. Volviendo a los dioses del caos. ¿Qué exactamente es lo que quieren estas entidades? Bueno, si bien cada dios del caos tiene sus propios intereses, sus metas dentro de su agenda, absolutamente todos comparten el mismo objetivo: mantener su ¿Rezados? existencia. Nacieron de Ya. un sentimiento, una idea, y necesitan que esta idea se mantenga para mantener su poder e incluso aumentarlo. Parar con esa idea sería la muerte del dios. De allí que no buscan la aniquilación de ninguna raza, solo su adoración, su fe. Otra razón también por la cual se presentan como dioses, pues esta es una garantía de adoración y la práctica de sus doctrinas. Sin la adoración de sus cultistas, ellos no son prácticamente nada. Tiene mucho sentido, Son la solo verdad. meros ecos en la diformidad, carentes de toda influencia. Cientos de dioses antes que ellos ya han desaparecido entre las corrientes del Inmaterion, olvidados por sus pueblos, destronados de sus gloriosos puestos en el panteón de la eternidad. Y como imaginarás, los poderes ruinosos no quieren correr ese mismo destino. No es que tengan miedo, pues saben lo increíblemente importantes que son, pero oye, ¿por qué arriesgarse? Cada uno de sus actos está enfocado en reunir más cultistas, más adoradores que depositen su fe en ellos. Mientras más almas estén advocadas a su culto, su vida y también su influencia se prolongará.
¿Y para qué quieren ese Esto es una lucha por la poder? Es sobrevivencia. aquí donde entra una de las grandes motivaciones de los dioses del caos, el gran juego. Cada uno de ellos comparte el mismo origen y básicamente son familia, pero no por eso se llevan especialmente bien. Todos los dioses tienen rivalidades internas y desprecian profundamente a sus hermanos. Todos quieren únicamente poder e influencia. Los ejércitos y sirvientes de cada dios se enfrentan unos con otros por la voluntad de sus señores. Cada dios quiere el poder supremo. Me estoy hueviando y está Gran ocupando juego. una imagen de Ensat. ¡Oh! Leo está ocupando una imagen de Ensat despierta de cuando eh, vuelve a una de las antiguas reinas de los elfos nocturnos cuando se destruye parte del mundo y ella cae bajo las aguas. Hace que la reina Shara firme un pacto con él y la convierte en una naga. Es un ciclo sin fin donde ninguno de ellos tiene la Perdón por meter cosas del WoW, pero es que si pone imágenes del WoW, obviamente voy a ventaja. hablar de WoW. Algunas veces uno se hace un poco más ¡Ah! Grito infernal. Un gran jefe de guerra de los orcos, pero los llevó al mal camino y consumieron sangre de demonio. fuerte cuando su emoción predomina en la galaxia, otro pierde algo de territorio, pero al final del día todo termina equilibrando De un guardián del en foso, un si no me punto equivoco. medio perpetuo. Esta es su principal misión, es todo en lo que ocupan su tiempo. Por eso el caos nos necesita para existir, pero sobre todas las cosas, más que la adoración, Ahí está. más que el poder, la El razón por demonio, la el que guardián del funciona a los foso. mortales es para Y creo que está apuntándole a Garrosh. Creo que esta cinemática es de Warlords of evitar el Draenor. aburrimiento. Deben entretenerse con la guerra eterna. Eso es todo. Por eso causaron la herejía de Horus de la forma en la que lo hicieron. Por eso están apoyando a Abaddon. Simplemente esto les parece divertido. Ahora que conoces exactamente qué quieren los amigables poderes disformes con nosotros, es hora de que conozcas a sus sirvientes predilectos. Los principales habitantes de los reinos del caos y que hacen cumplir directamente la voluntad de sus señores en el Inmaterium y la Ya, ahí está mostrando un reino de Shadowland donde castigan a las almas que merecen castigo, pero pueden tener redención. galaxia son los demonios. Ravenclaw creo que se A llamaba lo la largo de la zona. historia, los mortales los hemos conocido por incontables nombres en cada cultura existente. Los portadores de la desgracia, los tentadores, enemigos de la humanidad, ángeles caídos, yokai. Pero no te preocupes, no son como El dices viejo de del esa forma, saco. son incluso peores. De igual forma que sus maestros, ellos se alimentan de nuestras emociones, viven gracias a nuestra fe, los deseos más oscuros de nuestro corazón y por supuesto, nuestras almas. El espíritu de los seres vivientes es el alimento favorito de estas entidades demoníacas y los dioses del caos. Si te preguntas cómo es ser devorado por una criatura disforme, las descripciones que tenemos a la mano no son nada bonitas. Nada bonitas. Hay varias formas de que surja un demonio. La primera y más común es que un dios del caos tome una pizca de su poder y dé forma a una entidad demoníaca con esta esencia. La otra es que estos demonios surjan por sí mismos de la disformidad de manera independiente. Por ejemplo, tenemos a la poderosa No. Allí estaba peleando solamente Garrosh. Creo que es la cinemática donde es Garrosh Grito Infernal el que está peleando contra el guardián del foso. Drachnien, el fin de todo imperio y que no necesitó ayuda para nacer, pues lo hizo cuando se llevó a cabo el primer homicidio en la historia humana. Pero una vez más, los más comunes son aquellos que fueron creados por los propios demonios del caos. Por ejemplo, Korne creó a varios de estos tipos, pero uno de sus principales campeones son los llamados desangradores, berserkers enloquecidos que solo buscan derramar sangre en honor de su maestro. Están los señores del cambio de Sinch, maliciosas criaturas que tienen un dominio casi absoluto de la magia y que dedican sus vidas a sembrar la discordia entre los mortales. Por otro lado están los señores de la plaga de Nurgle, titanes pestilentes que crean toda clase de plagas para luego esparcirlas por la galaxia y así atormentar la realidad. Entre los siervos de Slanesh también tenemos en contra los terribles guardianes de los secretos, la depravación encarnada, seductores y terribles seres que corrompen almas indefensas para traerlos a un camino de hedonismo y sensaciones desenfrenadas.
Estos han sido apenas unos ejemplos, pero las corrientes diformes están habitadas por hordas enteras de estas entidades, de todas las formas. Weón, debe ser un... Ay, oye, las novelas no deben ser suficientes para todo lo que podrían mostrar con las películas. Henry Cavill saca las películas Y luego. jerarquías que puedas imaginar. Por cierto, seguramente te estarás preguntando, Leo, si los dioses del caos crean a los demonios, ¿por qué no simplemente crean demonios hiper mega archi recontra poderosos y hacen un mega ejército de ellos? Bueno, eso es porque cada demonio ha sido creado con un fragmento del alma del dios. Significa que mientras más poderoso sea el demonio, más grande ha sido ese fragmento. Y si bien son fuertes, tampoco es que puedan hacer esto cada 5 minutos. Por lo que tienen que tomarse un pequeño descanso entre demonio importante y demonio importante. Número 1 y número 2. No quieren, les parece más divertido tener pocos guerreros de élite. Por cierto, a pesar de que únicamente piensan en beneficiar a su dios, eso no significa que sus acciones no puedan llegar a tener recompensas. Si uno de los dioses del caos ha visto que uno de sus siervos ha hecho algo increíblemente cool, puede conseguir un poco más de esencia y brindársela para hacerlo más poderoso y subirlo de nivel. Mira tú, lo pueden personificar. Digo, personalizar. Y hacerlo más badass. Le sube las estrellitas, como en cualquier juego gacha. El poder significa un mayor rango. A diferencia de lo que uno cabría esperar, los demonios son bastante organizados. Obedecen ciegamente a cualquiera que esté sobre ellos. Ni lo duda. Esto se debe a que cada demonio pues, es un fragmento de su dios, por lo que pelearse entre ellos es un poquito inútil. Por cierto, cada uno cuenta con un nombre. Este nombre fue entregado por su propio dios en el momento exacto que fueron creados y deben guardarlo con recelo, pues si un mortal lo descubre, podrá hacer con ellos lo que quieran. Es su punto débil, su talón de Aquiles. Hablando de mortales, los seguidores mortales de los dioses también pueden alcanzar la demonicidad al convertirse en príncipes demonios, pero a cambio deberán entregar una vida de servidumbre a los poderes oscuros, así como realizar actos inimaginables lejos del perdón. Los príncipes demonios Tal vez puedas obligarlo a convertirse en tu familiar. Algo así como en el WoW cuando invocas diablillos o... Bueno, todas estas criaturas del vacío, sí, yo pienso eso. son la élite de la élite, semidioses que incluso tienen dominio sobre sus propios planetas y pueden moldearlos a niveles ridículos. Los llamados mundos demoníacos son un hogar de horror absoluto, realidades de pesadilla forjadas a su imagen y semejanza, donde tendrán control sobre hordas enteras de fieles sirvientes. Pero volvamos a los demonios. Estos pueden manifestarse en el mundo material de múltiples formas, ya sea invocados por un ritual o poseyendo el cuerpo de algún psíquico, pero por desgracia no es suficiente. Un demonio es como un pez, si lo sacas del agua se ahoga. En caso de estos, si no están bañados constantemente por energías disformes, deben volver allí. La mejor forma de generar energía disforme, en caso de que no estés en un área donde este abunda, es realizar sacrificios rituales a los dioses oscuros para que estos bendigan tu lugar con un poquito más de energía. ¿Por qué los dioses simplemente no ayudan a sus tropas y ya para ganar más veces? Fácil. Porque Porque sería no aburrido. es divertido. Además, que entre Mira, comillas, ya me lo muera un imaginaba. demonio realmente no les afecta, pues no es que vayan a desaparecer para siempre, simplemente regresarán a la disformidad y poquito a poquito van a comenzar a repararse. Así pronto estarán listos para un segundo round. Algunos demonios tardan cientos, otros miles de años en regenerarse, pero esto no depende del todo de su... Ahí está la escena cuando está Arthas usando el casco de dominación, el cual fue forjado a través del alma de Ner'zhul, el líder del clan Sombra Luna de los orcos de Andrainor, y están ahí batallando, luchando para ver cuál de las dos personalidades se queda, y luego cuando despierta sabemos que se Es casi despierta como la un personalidad castigo de de su Arthas. dios. Por ejemplo, el príncipe demonio Angron una vez fue vencido por caballeros grises y expulsado de la realidad por 1000 años. Pero tiempo después, cuando logró regresar, no importaba si acababas con él, regresaba siempre en 8 semanas exactas. 8 semanas, 8 días y 8 horas. Hierba mala nunca Todo muere. porque así lo quería Corne. Enfrentarse a una de estas cosas no es una de las mejores ideas que digamos. Solo pocos seres de la galaxia como una hermana de batalla, un inquisidor, un marine espacial o un custode pueden tener oportunidad contra las entidades demoníacas. Nosotros, los simples mortales, apenas si podemos aspirar a tener una muerte rápida cuando una horda de demonios de Corne invadan tu mundo natal. A ver, Leo ya no es un simple mortal, es un perrito menchoncho. Además, ¿han visto su nuevo avatar? Es hermoso, tallado por los mismísimos ángeles. Estos son los demonios.
campeones del pecado, señores de la corrupción. Pero pese a todo, no son los únicos habitantes de los reinos disformes. El caos solo ocupa una parte de la disformidad, una minúscula parte, por muy vastos que parezcan ante nuestros ojos. Comparado con otras entidades, sus territorios son los más grandes, sin duda, pero la disformidad en sí no parece que tenga un fin. Existen otros habitantes, los cuales abundan, aparte de los demonios, como es el caso de los vampiros disformes, capaces de hacerse pasar por las razas mortales buscando ¡Vampiros! dominarlos. Los Psychonewen, insectos gigantes que gustan depositar sus huevecillos en los cerebros de los psíquicos, y muchos más. La disformidad es un plano de proporciones imposibles, un nexo hacia cientos de reinos distintos, habitado por entidades de las que ni siquiera tenemos conocimiento. De hecho, se suele decir bastante abiertamente que en este lugar existen criaturas y sobre todo lugares tan terribles, tan poderosas, tan catastróficas, que los propios dioses del caos les tienen miedo. Nah, weón, debe ser terrible entonces si los mismos weones del caos le tienen miedo y nosotros le tenemos miedo a ellos. ¡Ugh! Uno de esos lugares es la legendaria Forja de las Almas, donde son creadas toda clase de armas e ingenios para los seres demoníacos, hogar de Bastor, el Archifane, quien busca convertirse en el quinto dios del caos. Ya hablaremos de él en otro video. También hay que mencionar lugares como el Gran Verde, los cuales le pertenecen a Gorko y Morko, donde se dice que gestan todas las almas orcoides, o el poderosísimo Pozo de la Eternidad, donde el tiempo nació Pozo de la eternidad me suena y wow. termina. Una vez más, no te olvides, el caos, si bien tiene una gran porción de la disformidad, no lo es todo y mucho menos es lo más poderoso que allí habita. Pero de momento eso es todo lo básico que debes saber sobre los reinos disformes. Los dioses del caos siempre vienen con bendiciones y ofertas que pocos pueden resistir. ¿Por qué seguir arriesgando tu vida por monarcas que jamás agradecerán tus esfuerzos? ¿Por qué luchar intensamente en causas perdidas cuando puedes entregarte a la verdad absoluta? El caos no es anarquía, donde solo existe la condenación. Aquí hay salvación, esperanza, futuro, felicidad plena. En la luz del emperador solo hay mentiras. Tienen un punto, la verdad es que tienen un Alvaris punto. eran débiles. Gorko y Morko son brutos sin propósito. Cada dios en esta galaxia es un farsante que exigirá tu alma a cambio de promesas vacías. Pero los poderes ruinosos, ellos tienen un mejor plan para ti. Pronto esta galaxia conocerá la verdad absoluta de todas las cosas. Los falsos dioses perecerán. Los emperadores caerán de sus tronos y los verdaderos regentes se alzarán con el poder. La estrella del caos brilla con un resplandor ardiente en la distancia y ahora sus siervos responderán a su llamada. O quizás su plan sea otro. ¿Quién sabe? Qué Vamos a buen ponernos un poquito video. así. Qué buen video se pegó Leo, de verdad. Pero qué buen video que lo parió. Hey, recuerda dar a like y compartir. Puedes seguirme en mis plataformas para ver más videos.